tardes, gracias por hacernos el favor de conectarse a esta conferencia virtual que organiza el Colegio de Jalisco con el apoyo del Colegio de Veracruz, a quien también agradecemos las facilidades que nos ha permitido para poder tener esta actividad, repito, con mucho gusto y agrado para todos y cada uno de ustedes. Hoy contamos con la conferencia La Geopolítica Global luego de la pandemia, perdóneme usted, y para ello, bueno, tenemos a dos invitados de lujo con quienes estaremos trabajando esta mañana y nos van a hacer el favor de compartir sus puntos de vista. En primer término estará el doctor Jack Lafay, asimismo estará el doctor Octavio González Segovia, ambos investigadores, uno del Colegio de Jalisco, el segundo del Colegio de Veracruz. Formalmente los presentaré como se ven en un momento más, pero antes de ello me permito, además de reiterar la bienvenida, pedirle por favor a cada uno de ustedes que las preguntas que quieran desarrollar de forma libre y voluntaria, por favor nos señalen para quién de nuestros invitados, de nuestros ponentes está dirigida, de tal manera que yo pueda posteriormente destinárselas a cada uno de ellos, o bien que me la planteen que es abierta para los dos y de igual manera con mucho gusto en ese sentido lo planteamos. Dicho lo anterior, entonces me voy a permitir presentar en primer término al doctor Jack Lafay, que es nuestro primer conferencista en esta tarde. Él es doctor en Letras Hispanoamericanas por la Universidad Sorbona Nueva París Tercera, autor de diversos libros destacando la democracia a través de los siglos, El Islam en la mira, Ocaso de la tolerancia y rebote del fanatismo, y Quetzalcóatl y Guadalupe. Es historiador y antropólogo especializado en estudios hispánicos e historia de la cultura de España e Hispanoamérica. Ha ocupado cargos en diferentes instituciones relacionadas con los estudios sobre Hispanoamérica, destacando secretario general de la Sociedad de Americanistas de París, profesor de la Universidad de Estamburgo, director del Instituto de Estudios Iberoamericanos y Latinoamericanos de la Sorbona de París y consultante de la UNESCO. De igual manera, ha impartido clases y colaborado en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en el Wilson Center de Washington, D.C., en la Universidad de Harvard, en la UCLA, en la Universidad Complutense de Madrid, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido las siguientes distinciones: miembro correspondiente de la Real Academia Española, miembro de la Real Academia de la Historia, miembro del Comité de Publicaciones del Boletín de la Real Academia Española, miembro de la Sociedad Hispánica de América, comentador de la Orden Isabela Católica, comentador de la Orden de Palmes, caballero de la Legión de Honor y la insignia Águila Azteca. Actualmente es investigador del Colegio de Jalisco e integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Con ustedes, y mucho agradeciendo la atención, doctor Jack Lafay. Adelante, doctor. Tiene su micrófono apagado, doctor. ¿Ya? Listo. ¿Se oye? Gracias. Gracias por la presentación. El tema propuesto es realmente impresionante. Yo no soy profeta, sino solo historiador. Entonces, y como todo el mundo, estoy sumergido por la información sobre la pandemia de COVID-19. Trato de acudir a las fuentes más fiables, la OMS y la Universidad Johns Hopkins, con la que tuve contactos en el pasado, a la vez como investigador y como paciente. Según esta fuente, a 29 de mayo hubo en el mundo 5 millones, 5.000, casi 6.000 contagiados y 365.000 defunciones. Estas cifras no han parado de aumentar desde entonces. En cuanto a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, creo que el Banco Mundial, la OCDE, presidida por el mexicano Ángel Gurría, el Fondo Monetario Internacional, son fuentes de información fiables. En mi opinión, para llegar a entender bien esta crisis hace falta distinguir sus distintos aspectos: epidemiológico, económico, social y mediático. Muy resumido, diría lo siguiente: la pandemia, si se consideran las estadísticas de contagio y defunciones,
resulta menor en comparación con las grandes epidemias de siglos pasados. No solo la peste negra, del siglo XIV, en la que Italia e Inglaterra perdieron como la mitad de su población. No solo el cocolistli que despobló el México central en el siglo XVI, sino más cerca, la gripe española del siglo XX, casi exactamente 100 años atrás, que mató a unos 50 millones de humanos. En comparación, unos 10.000 muertos en un México de 126 millones de habitantes y unos 20.000 muertos chicanos de Estados Unidos parecen poco. Además, según la OMS, baja esto, perdón, un problema técnico. Según la OMS, la gripe provoca cada año entre 250.000 y 650.000 muertes. La crisis económica inducida por la pandemia ha afectado principalmente las bolsas de valores, la industria turística y de entretenimiento, las compañías aeronáuticas, provocando una tasa inaudita de desempleo que para México se estima en unos 12 millones. La industria mediática, en cambio, ha conocido un boom debido al confinamiento. El trabajo desde casa, que ha favorecido el Internet, ha tenido por efecto colateral a ver, perdón que soy primerizo en el manejo de esto. Sí, he tenido el trabajo desde casa, ha tenido por efecto colateral profundizar la brecha social. Los teléfonos celulares son de todos, pero las computadoras son todavía lujo. Otro ganador en el desastre universal está constituido por las mensajerías, Amazon, Uber, etcétera, de entrega a domicilio. También los laboratorios que producen geles antibacteriales, si bien el virus no es propiamente dicho una bacteria, compiten en la elaboración de una vacuna que sería el negocio del siglo. Ahora, lo más indignante es que los medios científicos habían previsto y anunciado ya unos 20 años atrás las consecuencias desastrosas de la alteración del medio natural por la creciente agresión que acarrea el desarrollismo industrial desbocado, efecto del capitalismo global. Permítaseme citar un párrafo explícito del Boletín de Ciencias Biológicas de The Royal Society of London del 2001, en el que los autores, Taylor, Latham y Woolhouse, llaman la atención sobre las alarmantes consecuencias de la alteración del agua y la atmósfera, la deforestación, sobre el aumento de agentes patógenos que amenazan a los humanos. Cito: se sabe que 1.415 patógenos diferentes causan enfermedades en los humanos, 217 virus y priones, 538 bacterias, 307 hongos, 6 protozoarios
y 287 gusanos. O sea, están identificadas de forma precisa las causas de contagio. Aunque constantemente se identifican nuevos agentes, como ocurrió con el brote de síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Se sabe que el COVID-19 es una variedad de SARS. De estos 1.415, casi 2/3 ocurren en huéspedes vertebrados no humanos llamados reservorios zoonóticos. Esto aparece en español en el libro Preservar la Vida, traducido de Oxford University Press y publicado por el Fondo de Cultura en 2015. Yo hago publicidad gratuita a mi principal editor. Si no se procede ya a la revolución verde, la especie humana va a estar tan amenazada de extinción como ya lo son los pájaros y los elefantes. Tanto como biológico, el efecto devastador de la pandemia es económico y psicosocial. Según el Banco Mundial, la pandemia podría llevar a 60 millones más de personas al nivel de pobreza extrema. Puntualizo que la pobreza extrema significa menos de $1.90 por día para vivir. 436 millones, estoy peleado con las cifras, me disculpen, 436 millones de empresas están a punto de cerrar, según la misma fuente. Como puntos de ponderación, la población mundial se estima en 7.800 millones y los contagiados en 6,5 millones, con un saldo inferior a 400.000 defunciones, la mayoría de la tercera edad ya afectados por otras enfermedades. En Francia, la mitad en casas de retiro. Como otro punto de comparación, se puede citar la cifra de homicidios en el solo México, que ha sido de 38,000 en 2019. La profundización de la brecha social, no solo de la brecha digital, y singularmente la proporción de jóvenes desempleados, que se estima en 267 millones entre 15 y 24 años, promete disturbios y mayor delincuencia para mañana. ¿Qué incidencia va a tener esta profunda alteración de la sociedad, principalmente las sociedades calificadas como el primer mundo? La tensión creciente entre las dos potencias, los Estados Unidos y China, representa un riesgo de conflicto armado, según resultado todavía incierto de la próxima elección presidencial de los Estados Unidos. La guerra comercial no puede ser más que un factor agravante de la crisis económica mundial inducida por la pandemia. Entre otros datos significativos, se prevé una contracción de 12% de la economía de la Unión Europea. Ahora tendremos que vivir localmente, no globalmente, so pena de abismarnos en la catástrofe climática. La disputa en torno a la responsabilidad del gobierno chino. A ver. Se atora mi... Allá.
La disputa en torno a la responsabilidad del gobierno chino en el origen de la pandemia, la reacción tardía de los estados nacionales. Son en realidad las muestras del desconcierto universal. La Europa occidental primero, los Estados Unidos y la América Latina, Rusia, contrastan con la eficacia de las medidas tomadas en Asia, China, Corea del Sur, Japón. No obstante el envejecimiento de su población, fueron más capaces de contener la epidemia. Los Estados Unidos, ahora presa de explosiones populares que acusan la división ideológica y racial, es especialmente preocupante en relación con la retórica autocrática de su presidente, sobre todo tomando en cuenta el acopio de armas en manos de civiles. Los disturbios resultan en buena medida de la angustia creada por la epidemia y el confinamiento. El hecho de que no exista vacuna es un estrés, dado que estamos acostumbrados a tener vacunas para todo: viruela y sarampión, malaria y difteria, tétanos y poliomielitis, etc. Como el movimiento estudiantil de 1968, este puede contagiar a otras naciones. Frente a ello, la moderación del discurso oficial de China, si bien hipócrita, y la filantropía proclamada en el plan exterior, en contraste con la dictadura interior, abre paso hasta Europa a las nuevas rutas de la seda. El gobierno chino, gracias a Huawei, va a poder espiar a gran parte del planeta. Singularmente, mediante la 5G, va a instaurar la dictadura perfecta con pretexto de vigilancia sanitaria, mediante el rastreo universal de toda la innumerable población china. Algo peor que el confinamiento es la esclavitud. Dicho esto, todo no va a ser tan fácil para la China de Xi Jinping. Aun si todo va de mal en peor para los Estados Unidos y se cuestiona su supremacía financiera y militar, porque hay otros actores imposibles de eliminar y ni siquiera reducir. En primer lugar, Japón, la barrera del mar de China, y Taiwán, aliados incondicionales de los Estados Unidos. En segundo lugar, o tal vez en primer lugar, la India, cuya población es la única comparable en el mundo con la de China. La India es un aliado tradicional de Rusia, sobre todo en materia de armamento. De moverle los patos. En segundo lugar, la India, cuya población es, todo aliado tradicional de Rusia, sobre todo en materia de armamento. La misma Rusia, con debilidad demográfica, pero superioridad tecnológica y de armamento, que tiene buena relación con China hasta ahora, no podrá evitar tensiones en un próximo futuro. Putin aspira a recuperar las repúblicas soviéticas de Eurasia, cuyos nombres terminan todos en Stan: Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán. Pakistán y Afganistán, que no pertenecían a la URSS, constituyen con estos un bloque islámico. Todos estos pueblos no pueden ver con buen ojo la persecución contra sus hermanos uigures dentro de las fronteras chinas. Otra potencia regional, Indonesia, que tiene 250 millones de ciudadanos,
cuyo 86% es musulmana. El Islam universal, de verdad, incluso para China, es un hueso duro de roer, como lo ha sido Afganistán sucesivamente para la URSS y los Estados Unidos. De momento existe una entente cordial entre China y Rusia frente a los Estados Unidos. Pero el previsible debilitamiento de los Estados Unidos y de la OTAN va a reducir la presión sobre Rusia en Europa, Ucrania en particular, lo cual le va a permitir voltearse del lado de Eurasia, zona de expansión tradicional del imperio zarista. Paradójicamente, y solo en apariencia, la pérdida de poder y de estabilidad de los Estados Unidos, dentro de 25 años los WASP van a ser minoritarios en Estados Unidos, pues esto va a desunir a China y a Rusia, cuyos intereses antagónicos en Eurasia sobrepasarán su frente común antiamericano. Para concluir, pandemia significa que 188 naciones han sido afectadas por la epidemia, pero unas han sufrido más que otras. Ha sufrido más la Europa occidental, los Estados Unidos, la América Latina y Rusia. Sorpresivamente, África ha sido menos afectada, probablemente por tener población mayoritariamente joven. Era el caso de que el África subsahariana, antiguas colonias europeas, se ha convertido en un terreno de expansión predilecto de China debido a las riquezas del subsuelo. De modo que incluso la epidemia nacida en China parece favorecer el plan hegemónico de Xi Jinping. Las nuevas rutas de la seda recorren zonas del planeta que ignoraron la histórica ruta de la seda. Ahora, si se hace excepción de la vasalización de la ex África negra inglesa y francesa, la política neocolonial china ya suscita reacciones, resistencia y xenofobia, singularmente en la África francófona, como Senegal, la tierra de la negritud y la patria del poeta francés Léopold Sédar Senghor. Hasta se bosquejan rebelión por parte de los mismos pueblos asiáticos del Rhineland, o sea, el borde meridional de Eurasia, como Vietnam, enemigo hereditario de los chinos, por citar el ejemplo de un pueblo que nunca capitula. Lo que revelan todos estos datos es que el Heartland eurasiático y el Rhineland del inglés Mackinder, visión que se remonta a 1904, o sea, las estepas de Asia Central y los estados costeros e insulares del Asia Meridional
siguen siendo las manzanas de la discordia entre imperios territoriales como el ruso y el chino, así como la voluntad de control de imperios marítimos, o como se decía en la época del imperio veneciano, las talasocracias, como fue el británico en el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial y el japonés en la Segunda Guerra Mundial. En el momento presente, la pandemia ha debilitado a uno de los actores protagónicos, los Estados Unidos, más que a otros. Pero ha sido el revelador de realidades que transcurren, cruzan los siglos. Por ello se anticipó ya en el 2002 mi lamentado compañero de estudios de la inmediata posguerra del barrio latino de París, Per Hasner. Lo traduzco al español. Cito a Hasner. El todavía joven siglo XXI no va a ser el nuevo siglo americano, va a ser la desoccidentalización de las estructuras de poder en escala global. Esto se publicó en El Imperio de la Fuerza o La Fuerza del Imperio. Es un Chayo paper número 54. Esto significa nada menos que el fin de una era que se había iniciado en 1492 con el descubrimiento fortuito por Cristóbal Colón de las Indias Occidentales, y además y sobre todo es el acta de defunción del ideal de libertad del siglo de las luces. He dicho, gracias por su atención. Al contrario, gracias a usted, doctor Taclafay. Y bueno, continuamos ahora con nuestro siguiente ponente. Me permito leer una síntesis curricular para presentarlo formalmente. A continuación, toca el turno del candidato doctor Octavio González Segovia. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestro en Economía Política Internacional por la Universidad de Tsukuba, Japón, candidato doctor en Estudios de Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, con estudios doctorales en la Universidad Libre de Berlín. Recibió entrenamiento de paz y resolución de conflictos en la Universidad de las Naciones Unidas. Ha elaborado en los 3 poderes del gobierno federal mexicano y publicado en diversas revistas indexadas internacionales. Ha impartido cursos sobre paz y resolución de conflictos a las Fuerzas Armadas de Colombia y ha también impartido clases en licenciatura y maestría en la Universidad Pontificia, la Universidad Católica de Río de Janeiro, la Universidad de Potsdam, el Harris School of Governance, la Universidad Militar de Nueva Granada en Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador del Colegio de Veracruz y de igual manera profesor de cátedra en el sistema a distancia de la propia UNAM. Con ustedes, y mucho agradecemos también la participación del candidato doctor Octavio González Segovia. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro Enrique, por la amable presentación. Agradezco sobremanera la invitación que nos girara el Colegio de Jalisco. Destaco la presencia del rector del Colegio de Veracruz, el maestro Eugenio Vázquez. Agradezco también al doctor Lafay, que me antecedió. Es un honor y es un gusto compartir esta tarde con usted. Yo hablaré fundamentalmente desde una óptica de las relaciones internacionales y haré algunos comentarios alusivos a la bioseguridad y a la salud pública. En primer lugar, coincido con el doctor Lafay
esta no es la peor epidemia que hemos enfrentado. Sin embargo, esta pandemia ya está provocando una de las peores crisis económicas de las que tengamos historia. En términos generales, al día de hoy, según cifras del Banco Mundial, cifras y proyecciones de abril de este año, esta pandemia está afectando a 9 de cada 10 países en el planeta. Estas economías decrecerán en 2020. Habrá muy pocos que se salven de esto, entre ellos algunos emergentes como China, India y Turquía, a los que hay que ponerles atención no solamente el próximo año, sino en las próximas décadas y lustros. Es la crisis económica en la historia de la humanidad que más ha movilizado a los gobiernos. No tanto al nuestro, no tanto al gobierno mexicano, pero sí ha ocurrido en otras latitudes en donde los gobiernos han tenido que apoyar a sus ciudadanos, empresas, han tenido que solicitar créditos, han tenido que concederlos, en fin. Es la crisis económica más profunda para un solo ejercicio en más de 8 décadas. Es la cuarta crisis económica más grave desde 1870. El hundimiento del PIB global será 3 veces superior al que tuvimos en 2009, cuando tuvimos la crisis financiera que brota en el seno mismo del neoliberalismo en los Estados Unidos, cuando la caída del Banco de los Hermanos Lehman. Esta recesión que estamos experimentando es el doble de grave que la que experimentamos en 2009. Por si fuera poco, y es lo más grave, esta pandemia ha provocado 7 millones de contagiados al día de hoy, así como más de 400,000 muertes. Simplemente en nuestro vecino del norte se han contagiado casi 2 millones de personas, lo cual es, por supuesto, preocupante, y prueba de ello es, sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo en algunas ciudades fronterizas de nuestro país, tales como Tijuana y Mexicali, que debido a la interdependencia y a la globalización padecen más contagios que otras ciudades mexicanas. Esto evidentemente nos hace ver cuán interconectados estamos, cuán dependientes somos de otras economías, pero también nos hace ver cómo hay claroscuros en el mapa. Hay países que no han resentido tanto esta pandemia, y eso ha sido sobre todo debido al sistema político y económico que practican. Tal es el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, Venezuela, etcétera. Pero también ese es el caso de algunos países perdedores de la globalización que se han quedado rezagados, así como rezagados se ha quedado el sur y el sureste mexicanos. En ese sentido es sintomático, por decirlo menos, el hecho de que mientras que en Estados Unidos hay casi 2 millones de contagiados, en Belice, nuestro vecino del sur, ese país del que nunca hablamos, hay tan solo 19 contagiados. Y en Venezuela, con quien compartimos el Mar Caribe, hay tan solo 22 muertos, lo cual evidentemente no se debe al sistema de salud venezolano, sino al aislamiento que ha vivido ese país desde hace algunos años y a la progresiva situación de deterioro económico. Y lo mismo se podría decir, claro está, de algunas islas en el Pacífico, de Corea del Norte y de otros tantos lugares en el planeta. Desde 1982, los países emergentes no habían crecido tampoco. En aquel entonces, los países emergentes crecieron un promedio de 0.9%,
lo cual es altamente preocupante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en 2008, 2009, después del frenazo debido a la crisis financiera que ocurre primero en Estados Unidos y rápidamente se expande a Europa Occidental, la mayoría de los países industrializados decrecen sustancialmente y entran en una profunda recesión que duraría por lo menos 10 años. La diferencia entre aquella crisis económica y la que estamos empezando a vivir es que en aquella época los países emergentes se salvaron, y se salvaron en parte por sus altas tasas de crecimiento, porque eran o grandes consumidores o grandes productores de materias primas. Pensemos en el caso, por ejemplo, de Brasil, de Chile, de Perú, de Argentina. Y del otro lado estaba la gran fábrica del mundo, personificada en China, que le seguía comprando. Pero en esta ocasión, como decía al inicio, 9 de cada 10 países en el planeta observarán tasas económicas negativas, y eso aplica para países de América Latina, de Asia, de Europa del Este, por supuesto, de Europa Occidental y de Norteamérica. China e India, sin embargo, no experimentarán tasas negativas, pero crecerán a niveles no vistos desde hace más de 40 años, lo cual pone en serios aprietos al sistema político que desde hace varias décadas enarbola el régimen comunista en China. No es lo mismo crecer al 1% en un país en donde todavía subsisten grandes niveles de pobreza que crecer a tasas del 6, del 7, del 8 o del 10%. El frenazo mundial será parejo y afectará en mayor o menor medida a todos los países. Hay al día de hoy, 188 países que registran contagios. Dentro de estos países hay, por supuesto, algunos más afectados que otros, y hay diferencias sustanciales que tienen que ver, sí, con el sistema de salud que impera en esos países, pero también con el sistema político y el sistema económico que les ha regido desde hace años o incluso décadas. Eso evidentemente nos lleva a hablar de ganadores y perdedores, y nos hace que nos cuestionemos cuáles son los sistemas políticos, pero también cuáles son los sistemas económicos que fueron más efectivos a la hora de lidiar con la pandemia. ¿Fue acaso el centralismo? Por ejemplo, el centralismo francés. ¿Fue el federalismo alemán? ¿Fue un robusto Estado benefactor, como en el caso de Dinamarca? ¿Fue un robusto Estado benefactor más libertades, como en el caso sueco? ¿Fue la transparencia, como en el caso belga, es decir, reportar fidedignamente a todos los muertos, no solamente a aquellos que lamentablemente perdían la vida en los hospitales, sino también a aquellos que morían en los asilos de ancianos? En otros haberes, ¿cuál es el sistema económico que garantiza una menor tasa de contagios y por ende una menor cantidad de muertos? ¿Es el neoliberalismo a la China? ¿Es el neoliberalismo ensimismado de los Estados Unidos, que cada vez se vuelve más proteccionista, contraviniendo su esencia y contraviniendo la esencia misma de la democracia liberal y la sinergia que éste estableció durante muchas décadas con el capitalismo? En fin, esta pandemia hace que nos hagamos diversas preguntas y que a raíz de esas preguntas tratemos de visualizar un cierto futuro, un futuro en el que definitivamente habrá una nueva correlación de fuerzas,
en donde países como China e India, y esta es una hipótesis, regresarán a ocupar el lugar predominante que históricamente han tenido. Tan solo durante 200 años, China e India no figuraron como potencias hegemónicas en el planeta, mientras que Reino Unido, Estados Unidos son países que si bien ejercieron una hegemonía por muchas décadas, no ha sido la constante. Esta pandemia, por lo tanto, pudiera marcar la profundización de una tendencia que ya tenía muchos años. Mucho se habla del ascenso de China y a los chinos les encanta decir que es un ascenso pacífico y tratan de convencernos que así es. Pero en el trayecto nos hemos olvidado que China no es el único jugador importante en el planeta. Si bien está llamada a ser la primera economía del planeta y desde 2014 ya rebasó a Estados Unidos en términos de la paridad del poder adquisitivo, es decir, en Purchasing Power Parity, tendremos que en 2036, y no falta mucho para esto, India hará lo propio con Estados Unidos. Y a estas se sumarán otro contingente de países cuyo sistema político no es la democracia liberal y cuyo sistema económico, si bien se caracteriza por ser neoliberal, se ha formado a partir del fortalecimiento de las industrias domésticas, fortalecimiento y protección, tal como lo hemos visto en los países del noreste de Asia. A esa lista, encabezada por China y por India, pronto veremos que se suman países como Indonesia, y atrás de Indonesia vendrán otros países como Filipinas, Bangladesh, algunos de África, tales como Nigeria, que no tardarán tanto en entrar al top 20 y desbancarán a países como el mismo Reino Unido, que continuará su larga marcha hacia la fragmentación y la irrelevancia. Francia, que en algunos lustros saldrá del top 10 de las economías más grandes del planeta. No digamos Italia, España, que quedarán confinados a un segundo grupo y en donde las reglas del sistema internacional ya no las fijarán los estadounidenses y los europeos a través de las instituciones que crearon en la posguerra, me refiero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, sino China e India, quienes ostentan valores e ideologías diferentes. Si bien India es la democracia más grande del planeta, no es una democracia al estilo occidental ni tiene el mismo grado de consolidación. Eso, entre otras proyecciones, nos hacen ver que esta pandemia no es cualquier pandemia. Si bien esta emergencia sanitaria de carácter internacional es la sexta que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud desde que entra en vigor el nuevo Reglamento Sanitario Internacional, no es ni la primera ni la última, si bien es la que después de la pandemia de la influenza H1N1 en 2009 más ha conmocionado al planeta. Ya sabíamos de que se iba a presentar una epidemia de estas características, sabíamos incluso que podía provenir de Asia, pero a lo largo de los años, los países, en su mayoría, no hicieron la tarea y de ello da cuenta las observaciones que hace el panel de expertos a la implementación del Reglamento Sanitario Internacional después de la epidemia de H1N1 y posteriormente después de la epidemia del ébola
en el occidente de África, que particularmente afectó a Sierra Leona, a Guinea y a Liberia. En 2019 volvimos a tener una emergencia sanitaria de carácter internacional que quizá nos pasó de noche y fue la acaecida en la República Democrática del Congo, misma que experimentó un rebrote en últimas fechas. Esos paneles de expertos, ejercicio tras ejercicio, han concluido que no hemos aprendido la lección, que aún falta mucho por hacer, que los gobiernos nacionales aún necesitan coordinarse para poder lidiar mejor con estas crisis, que estos últimos necesitan a su vez fortalecer los mecanismos de coordinación con las organizaciones intergubernamentales, tales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Organismo Andino de Salud, por citar tan solo unos cuantos. Y es asimismo fundamental que este tipo de organizaciones, las organizaciones intergubernamentales, se coordinen con organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Save the Children, Médicos Sin Fronteras, que tuvo una actuación muy valiosa en el occidente de África cuando la epidemia del ébola. Y asimismo, estas organizaciones, las ONGs, necesitan vincularse mejor con las redes transgubernamentales, es decir, esas redes conformadas por representantes de los ministerios de salud de los principales países, aquellos que disponen de mayores capacidades, tal y como quedó demostrado en la pandemia de la influenza H1N1 en 2009, en donde países como México, Canadá y Estados Unidos pudieron lidiar de manera más exitosa con la pandemia que, recordemos, se origina en Norteamérica, se origina en Estados Unidos y en México, gracias a que estos países ya coordinaban su cooperación en materia de salud a través de redes transgubernamentales, redes que son informales, no jerárquicas, no burocráticas, en donde las decisiones se toman con base en el consenso. En aquel entonces, la actuación, por ejemplo, de la Iniciativa Global de Seguridad en Salud o del North American Coordinating Body for Pandemic Influenza hicieron la diferencia y suplieron las deficientes capacidades médicas de nuestro país, como al permitirnos compartir muestras con los laboratorios de Winnipeg y de Atlanta y al permitirnos disponer rápidamente de la vacuna. Ese tipo de arreglos institucionales en esta ocasión no han estado tan activos y no han estado tan activos en parte por el negacionismo de Donald Trump, pero también debido a que el presidente López Obrador, por ejemplo, no se tomó en serio esta pandemia desde un inicio. Lo mismo podríamos decir, por supuesto, de otros líderes mundiales, como Víctor Orbán en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia y otros tantos. Yo lo dejaría hasta aquí a fin de tener preguntas y de disponer de algo de tiempo para contestarlas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor Octavio. Y bueno, si me lo permiten, vamos a empezar ya con la sesión de preguntas y respuestas. Debo compartirles que muchas de ellas hasta para una conferencia distinta de la importancia de lo que están planteando. En primer término, haremos las preguntas que van dirigidas al doctor Jacques Lafay. Si me lo permiten todos ustedes, pues repito la complejidad de muchas de las preguntas, haremos de 2 preguntas en 2, prácticamente. Iremos primero con el doctor Lafay, posteriormente con el doctor Octavio, y así consecutivamente, y al final dejaré las preguntas que están abiertas o dirigidas para ambos conferencistas. Dicho lo anterior, empiezo pues con la primera. Esta es formulada para el doctor Jacques Lafay por parte de Michael Kitzel y dice, me gustaría saber de qué forma están enfrentando esta crisis global sanitaria los países del Medio Oriente, tomando en cuenta que son países que ponen la cuestión sanitaria de forma prioritaria. Una segunda pregunta, bueno, más bien es una felicitación que hace Roberto Aceves al doctor Lafay por su presentación.
Y una siguiente pregunta que se le genera al doctor Lafay ¿es posible vivir localmente y no globalmente en este 2020? ¿Qué consecuencias puede existir después de la pandemia más allá de lo económico? Básicamente esas preguntas, doctor Lafay. Por lo pronto, el micrófono es suyo. Bueno, pues yo veo difícil que en 2020 se pueda realizar esta conversión total de nuestras costumbres. Uno de los riesgos de la pospandemia es la aspiración a volver a la antigua normalidad, o sea, asimilar el concepto de nueva normalidad es lo más difícil porque la nueva normalidad es en gran medida renunciar a la vida social, o sea, es una situación angustiosa y hemos visto lo que pasó en varios estados de los Estados Unidos con el desconfinamiento prematuro y que fue brutal. Primero para quitarse las máscaras y después ha derivado en protestas violentas, o sea, todo eso es un síndrome derivado de la angustia creada por el confinamiento. Lo que es obvio, ya se ha denunciado muchas veces, es el daño que causa al medio natural el turismo de masas. Entonces, la preservación del medio natural ha de ser, creo yo, y somos muchos de esta opinión, que la preservación del ambiente y del mundo natural es un objetivo prioritario para prevenir nuevas pandemias y en realidad la extinción de la especie humana después de las demás especies. O sea, van a morir los elefantes, pero van a proliferar los virus si no cambiamos fundamentalmente, drásticamente, nuestra actitud, nuestros comportamientos respecto del contagio y de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, se contamina la atmósfera para transportar turistas a los antípodas que regresan con unos tiliches de recuerdo, pero no han aprendido nada. Lo mismo, contaminamos la atmósfera con el transporte de mercancías que se podrían traer en barcos, pero los barcos también contaminan el mar, o sea, el movimiento perpetuo que caracteriza nuestra vida cotidiana es una amenaza para el clima, para el suelo, para los bosques. Todo eso es un conjunto, es una bomba de tiempo que amenaza a la humanidad con su propia aniquilación. Una pregunta. Pues eso no se va a realizar en 2020 y el miedo que yo abrigo es que esta crisis no va a abrir los ojos a la mayoría de los humanos que ya sueñan con volver a la normalidad anterior, es decir, circular en coche, en avión, en todas las direcciones, en cortas y largas distancias,
sin consideración del daño que esto trae a la atmósfera, al agua de mar, etc. O sea, la humanidad moderna es profundamente etnocidia y genocidia respecto de las demás especies y finalmente de la propia especie humana. No lo puedo decir de forma más clara. Esta es mi respuesta. Doctor, nos quedaría pendiente, doctor Lafay, nos queda pendiente la respuesta al señor Kirchner, que nos dice, o le preguntaba a usted sobre cómo están enfrentando la crisis global sanitaria los países de Medio Oriente. Pues esto realmente no lo puedo contestar. Mis viajes al Medio Oriente se remontan a varios decenios y mi información no es más que la prensa. Realmente me disculpen, pero no puedo contestar sobre este punto. Muy bien, muchísimas gracias. Aprovecho para comentarle que le manda saludos también el maestro Eugenio Vázquez, que es el rector del Colegio de Veracruz, que también está siguiendo esta transmisión, así como el propio doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, y de igual manera la maestra Echel Ruiz, que también de igual manera están siguiendo esta transmisión. Bueno, si me lo permite, pasaríamos con usted, doctor Octavio, para hacerle las primeras preguntas que están llegando también por parte de quienes nos hacen el favor de seguir la actividad, y posteriormente continuaríamos con quienes siguen haciendo también cuestionamientos para el doctor Lafay. Dicho esto, en primer término, le pregunta Mario Sosa, doctor Octavio, le pregunta su opinión sobre las teorías que hay de conspiración sobre que el virus tiene una finalidad de acomodo geopolítico. Es una primera pregunta. Y una segunda pregunta que también le formulan, esta es de Cecilia Romero, plantea cuáles son los retos de la gobernanza global dentro de este contexto, tomando en cuenta que los temas de migración, medio ambiente, salud y derechos humanos son factores que interactúan frente a esta realidad sanitaria. Le repito, le pregunta cuáles son los retos de la gobernanza global dentro de este contexto, tomando en cuenta que los temas de la migración, medio ambiente, salud y derechos humanos son factores que interactúan frente a esta realidad sanitaria. Muchas gracias, maestro Adelante, Enrique, doctor. y gracias a aquellos que nos hicieron preguntas. Respecto a la primera, la influyente revista Nature publicó hace algunas semanas un artículo en el que participaron varios científicos de todo el mundo que comprobaron que ese virus, el virus del nuevo coronavirus, no salió de un laboratorio. Ellos llegan a esa conclusión después de haber trazado el origen genético del virus y cómo éste ha ido evolucionando y cómo habría saltado de un murciélago, de un pangolín, que es un mamífero que habita en esa parte de China, a los seres humanos. Y ellos concluyen, y de la misma manera concluyen investigadores en otros laboratorios, en otras partes del mundo, que ese no sería el caso. Ahora bien, es importante resaltar que algunas de las organizaciones que surgen en los últimos años para combatir a las epidemias surgen también motivadas para combatir al terrorismo biológico. Ese es el caso de la Iniciativa Global de Seguridad en Salud, Global Health Security Initiative, que surge en el 2001 después de los ataques terroristas de Anthrax. Recordemos que en aquel entonces, cuando Estados Unidos padece atentados terroristas de Al-Qaeda, uno de los atentados terroristas que más sacude a los Estados Unidos
es precisamente el de los ataques de anthrax, la diseminación de este agente a través de las cartas. Eso también motiva a que Estados Unidos presione fuerte para la reforma de la Organización Mundial de la Salud, particularmente del Reglamento Sanitario Internacional, que habría de ser relanzado en el 2005, después de 10 años de arduas negociaciones, mismas que comenzaron en 1995. Sin embargo, Estados Unidos no se espera a que se reforme el Reglamento Sanitario Internacional y ese mismo año, a través del secretario de Salud, Tommy Thompson, convoca a su par mexicano, Julio Frenk, quienes, en compañía del ministro de Salud canadiense, deciden fundar la Global Health Security Initiative, a la que posteriormente se habrían de integrar los líderes de los otrora países más industrializados, es decir, los países miembro del G7. ¿Qué quiero decir con esto? Que el terrorismo biológico es definitivamente una preocupación de los países y por lo mismo surgen ese tipo de redes transgubernamentales y por lo mismo se modifica el Reglamento Sanitario Internacional que en el mecanismo decisorio para declarar una emergencia sanitaria de carácter internacional contempla ese tipo de riesgos, además de las enfermedades causadas por patógenos, como es, por ejemplo, el SARS, el MERS, la influenza, pero también enfermedades negadas como el cólera, ébola, dengue, chikungunya, etcétera. Sí, es una preocupación de los gobiernos, pero desde 2001 no tenemos registro de que haya ocurrido otra diseminación deliberada de ningún agente patógeno, sea este una bacteria, sea un virus o sea un hongo. En relación con la segunda pregunta, los retos de la gobernanza global, esa creo yo es la pregunta del millón. Definitivamente una pandemia de este calado trastoca los cimientos mismos de la globalización y de la gobernanza y forzosamente provocará una reestructuración de las organizaciones intergubernamentales. Tan es así que ya se está hablando de una nueva reforma al Reglamento Sanitario Internacional, aquel que nos tomó 10 años reformar. Nuevamente empiezan a surgir voces críticas debido a la actuación de los gobiernos y de las organizaciones internacionales respecto al manejo de la pandemia, lo cual invariablemente nos llevará a decidir si queremos fortalecer el multilateralismo, como ha sido el caso de México durante mucho tiempo, o bien si vamos a optar por la vía bilateral, como ha optado en tiempos recientes el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump. Esa es una disyuntiva en la cual se verán atrapados todos los países. Yo soy algo escéptico al respecto. Temo que vamos a ver una retirada paulatina del multilateralismo, ello debido a la reticencia estadounidense, pero no solo debido a la reticencia estadounidense, sino también al incremento de los nacionalismos en países clave del orden internacional, como lo es Brasil y algunos países europeos. Me queda la esperanza, sin embargo, de que China, esa China que ha sido vilipendiada por su opacidad, decida fortalecer los mecanismos multilaterales y le apueste, por ejemplo, al fortalecimiento del presupuesto y las capacidades de la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud funciona con las aportaciones de sus países miembros. Y si países como Estados Unidos deciden retirarse y por ende dejar de aportar,
la situación de la Organización Mundial de la Salud y por ende de la salud en el mundo se vería gravemente afectada. Estados Unidos por sí solo representa el 15% del presupuesto total de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué va a pasar con la migración? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? Como bien nos comenta nuestra amiga, están interrelacionados medio ambiente, salud y migración. Experimentaremos flujos migratorios crecientes derivados del aumento de la pobreza, particularmente en los países del sur. Experimentaremos también flujos migratorios ascendentes de Centroamérica a Estados Unidos, debido a que América Latina en su conjunto y sobre todo Centroamérica y México recibirán 20% menos de remesas en 2020. Esto evidentemente presionará a las economías locales y provocará mayores flujos. Y en relación con el medio ambiente, me parece que una pandemia como esta impulsará las energías renovables, particularmente en países como los miembros de la Unión Europea, no así en países como Estados Unidos, México o Brasil, que están siendo presa de nacionalismos de izquierda y de derecha. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Lafay. Hay una pregunta que le genera Braulio Mendoza. Pregunta, ¿cuáles son las implicaciones económicas, sociales y psicología de los diferentes países que han aplicado la inmunidad de rebaño en comparación con las que han tomado la confinación y la sana distancia que se hace frente al COVID? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Según los expertos medicales, la inmunidad de rebaño ha sido un fracaso rotundo en los países que lo han imputado, como Suecia. No sé nada más, pero hay una reacción contundente y unilateral de los expertos médicos respecto del fracaso de este método conocido como del rebaño. Lo que yo agregaría es citar a un filósofo sudcoreano que ha previsto que vivir como va a vivir la humanidad en adelante, con el miedo a morir, es decir, rodeado de máscaras y de protecciones sanitarias diversas, que esto va a acabar con el buen vivir, con el ideal del buen vivir. Nada más sobre este punto. Muy bien, doctor Lafay, gracias. Hay una pregunta para el doctor Octavio. Algunos analistas comentan que la misma externa. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Cuál sería su concepto respecto a la recuperación de los Estados Unidos? Sí, muchas gracias, maestro Enrique. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Se estima que la economía estadounidense caerá alrededor del 5.9% en este año y se estima que en 2021 la recuperación será del 5,2%, más o menos. Entonces, fundamentalmente, ellos van a quedar tablas, no así México ni otros países de América Latina como Perú o Brasil. Perú va a caer 12%, es una cifra que ha dado a conocer el día de hoy el Banco Mundial.
Brasil, que es la gran locomotora de América Latina, caerá aún más que México. Se estima que nosotros caeremos, dependiendo de la fuente, entre el 6.6 y el 7.7%. La primera es la cifra del Fondo Monetario Internacional, la segunda es la del Banco Mundial. Desafortunadamente, nuestra recuperación para 2021 será apenas del orden del 3% y para el caso de Brasil será del 2.9%, lo cual significa que se nos va a ir todo el sexenio en recuperar lo perdido. De ahí que esa meta de López Obrador de crecer hacia finales del sexenio al 4% y de sacar a millones de personas de la pobreza no será más que una promesa de campaña. Muy bien, bueno, esas serían las únicas preguntas que dirigidas de manera particular para ustedes, pero también hay una serie de preguntas que hacen que son abiertas para los dos. Si me lo permiten, pasaré a leer pregunta por pregunta y quien de ustedes dos guste contestarlas, con mucho gusto me hacen el favor de indicarlo para cederles el uso de la voz. Serían solamente 3 preguntas por cuestiones de tiempo y ya prácticamente con esto estaríamos concluyendo la actividad que hoy nos ocupa. En primer término, tenemos una pregunta que señala: ¿qué impacto tiene la pandemia en la reconfiguración del sistema educativo a nivel internacional? ¿Cualquiera de los dos? Es Doctor Lafay. desastroso. Sí, el efecto es ¿Gusta responder? desastroso. ¿Quién habla ahora? Adelante, doctor Lafay, por favor, doctor ¿Cuál de Lafay. los dos? El doctor Lafay, por favor. Sí, el efecto va a ser desastroso. Yo puedo citar el ejemplo de un joven maestro de aquí, de Guadalajara. Le dije, vino aquí a visitarnos, le dije: ¿y qué haces con tus alumnos? ¿Trabajan online, o sea, por la computadora? Me dijo: sí. Le dije: entonces los alumnos no pierden tus cursos. Dijo: no. Pues dijo: ¿y los que no tienen computadora, a esos qué les pasa? Me dijo: se lo pierden. O sea que eso dije que esta situación profundiza la brecha social, porque en el campo educativo, los alumnos que no poseen computadora se lo pierden no más. Esta es mi respuesta. Doctor Octavio, ¿algo que guste usted añadir? Concuerdo plenamente con el doctor Lafay. Esta pandemia ha agudizado las desigualdades sociales. Además, nos ha demostrado que no estábamos preparados para enfrentar una amenaza de esta índole. La mayoría de los planteles en los países en vías de desarrollo no tenían las condiciones para lidiar exitosamente con algo así. Y como dice el doctor Lafay, hay muchos de nuestros alumnos, y me parece que todos lo hemos experimentado, que no disponen de computadoras o de buenas conexiones a Internet, lo cual les impide acceder a los contenidos. Y adicionalmente hay que recordar, muchos de ellos han tenido que ponerse a trabajar para poder lidiar con la carga económica que esto representa. Yo considero que en el futuro veremos más opciones en línea, más educación a distancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, que en este país ha sido la pionera en ese aspecto, muy probablemente incrementará sus programas. A la fecha tiene 20 licenciaturas en línea y me parece que después de algo así incrementarán esa oferta, y lo mismo ocurrirá con otras instituciones en nuestro país y en el resto del mundo.
Muy bien, gracias. La siguiente pregunta abierta dice, ¿qué tipo de hegemonía se podría esperar de las nuevas potencias dominantes del orden mundial pospandémico como India o China, a diferencia o semejanza de la ejercida durante los últimos siglos caracterizada por un espíritu homogeneizador poco respetuoso de la diversidad? Repito, ¿qué tipo de hegemonía se podría esperar de las nuevas potencias dominantes del orden mundial pospandémico como India o China? Adelante, doctor Octavio. Gracias, maestro Enrique. Me parece una pregunta muy interesante y estimulante. Definitivamente tendremos que empezar a visualizar el tipo de mundo en el que vivirán nuestros hijos o nietos, porque definitivamente la hegemonía que encabezarán China e India será muy diferente a la que encabezaron Estados Unidos y el Reino Unido durante mucho tiempo, y en términos generales a la que encabezaron los países occidentales por la mayor parte de la historia reciente. En el caso de China e India observaremos la preponderancia de lo que en el sureste asiático se conoce como los valores asiáticos derivados del confucianismo, y lo cual evidentemente plantea interrogantes, puesto que muchos de esos valores chocan con los valores que ha enarbolado Occidente durante mucho tiempo y que están vinculados con las libertades propias del sistema democrático. Entonces tendremos que contraponer, por ejemplo, valores comunitarios como los que existen en Japón, China, Taiwán, Corea del Sur, que por cierto fueron en varios casos los que hicieron la diferencia a la hora de lidiar con la pandemia, con nuestros valores individuales. Simplemente el usar cubreboca es algo que choca con la identidad de Occidente. Es algo que en la misma Francia ha sido rechazado una y otra vez porque contraviene esas libertades que tanto le han costado a los individuos en el Occidente. Sin embargo, en un nuevo orden mundial, a diferencia del proclamado por Francis Fukuyama en 1989, al final de la Guerra Fría, veremos la coexistencia de esos valores libertarios e individualistas, evidentemente en declive, con valores de tipo comunitario, en donde se privilegia a la nación por encima del individuo y en donde el individuo no es sino un engrane más de una gran maquinaria, en donde se espera que el individuo se sacrifique por el bienestar de la comunidad. Me parece que eso lo observaremos cada vez más. Mi esperanza es que dentro de este cóctel, India haga la diferencia. Hace algunos minutos mencionaba que es la democracia más grande del planeta. Esperemos que dentro de 20, 30 años, cuando finalmente desplace a Estados Unidos, continúe siendo un país democrático y su democracia se consolide, así como en algún momento se consolidaron las democracias de Europa Occidental y de Norteamérica. Muy bien, gracias. Y la siguiente pregunta general dice, en la última década se ha hablado de la creciente pérdida de influencia de estados nacionales en la distribución del poder internacional en favor de otros actores, notablemente empresas. Igualmente se habla de una progresiva descentralización del poder en favor de los individuos. Pregunta, ¿cómo creen que la pandemia afecte estas tendencias? ¿Las acelerará, detendrá o revertirá? El micrófono es suyo, quien guste responder. Yo. Adelante, doctor Lafay. Sí, bueno, yo comparto a grandes rasgos el análisis de mi colega. Solo pondría
unas comillas a lo que dijo de la India. La democracia india no ha borrado totalmente el régimen de castas. Hay antagonismos entre musulmanes, de otras sectas religiosas. O sea, la India no ofrece una unidad realmente cultural, ni religiosa. Hay mucha intolerancia y hasta fanatismo y antagonismos internos. Yo hablo a través de un amigo, un compañero de estudios, Charles Malamud, renombrado indianista. Entonces, no vería la India como un contrapeso, digamos, o lo contrario de la China comunista, sino como una sociedad muy polifacética y internamente conflictiva. Lo que es cierto, y en esto estamos muy de acuerdo, es que el individualismo de tipo occidental, principalmente anglosajón, va a salir mal parado de esta coyuntura epidémica. Nada más. Gracias. Doctor, adelante, doctor. Gracias, maestro Enrique. Quisiera responder a la última pregunta. Me parece que observaremos un regreso del Estado-Nación. Me parece que como en esa saga de la Guerra de las Galaxias, en donde el Imperio contraataca, yo creo que aquí el Estado-Nación contraataca y reclama sus fueros, lo cual implica, desde mi punto de vista, que la principal víctima de la pandemia será el multilateralismo, es decir, las organizaciones intergubernamentales, y ya lo vimos hace unos días en el caso de la Organización Mundial de la Salud, con la retirada de los Estados Unidos y lo que ello representa en términos presupuestales. Y lo mismo ocurrirá, me parece, en otros frentes. Los gobiernos tendrán que refugiarse en sí mismos a fin de lidiar con los efectos de esta pandemia, efectos no solamente de tipo sanitario, sino también sociales, políticos, económicos, en un mundo cada vez más convulso, cuando varios de ellos se enfrentan el poder de las urnas. Es el caso de Estados Unidos, es el caso también de México, próximamente será el caso de Brasil. Entonces esos países tendrán que venderle a sus respectivos electorados que están haciendo lo más posible para salvaguardarlos de todo tipo de amenazas. Y si se cree que la amenaza viene de fuera, en este caso de los turistas, de los migrantes, de los refugiados, de los terroristas, es decir, de todos aquellos seres humanos que cruzan fronteras, pues entonces lo que observaremos desde mi punto de vista es que los estados-nación, como incluso está ocurriendo en la Unión Europea, por ejemplo, entre Austria e Italia, robustecerán sus fronteras, sus controles migratorios, y si derivado de los ataques a las Torres Gemelas en 2001 se incrementaron los controles y todo se volvió más difícil en los aeropuertos, me parece que ahora, en la época post-pandemia, los controles serán aún mayores, las medidas de seguridad,
las revisiones con pistola de medición de temperatura en mano, en fin, creo que eso a la postre lo único que va a hacer es que el Estado-nación recupere parte de la soberanía que había perdido, sobre todo en el seno, por ejemplo, de la Unión Europea. Y esto, desafortunadamente, le da la razón a países como el Reino Unido. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos y prácticamente por tiempo, con esto ya damos por concluida esta conferencia virtual. Agradecemos mucho la participación del doctor Jack Lafay, del doctor Octavio González. Quiero compartirles que ambos ya tienen en su correo electrónico la constancia virtual que emite el Colegio de Jalisco, con el agradecimiento a su presidente, el doctor Javier Hurtado. Al contrario de ustedes, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado a esta conferencia virtual de igual manera. Agradecemos el favor de su atención y les comento a todos que la misma estará disponible en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco a partir del día de mañana. Siga nuestras redes sociales para que usted conozca exactamente el momento en que se subirá esta misma a la lista de eventos virtuales y donde podrá encontrar, repito, esta y el resto de las actividades virtuales que hemos generado en el Colegio de Jalisco en esta etapa de Quédate en Casa. Muchísimas gracias por su atención, que tengan todo muy buen día y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ambos ponentes de nuevamente. Gracias a todos. Gracias, doctor Lafay. Fue un placer compartir esta sala virtual con usted. Gracias, maestro Enrique. Gracias al doctor Hurtado. Gracias también al maestro Eugenio Vázquez, rector del Colegio de Veracruz, y a todos aquellos que nos honraron con su presencia. Yo también agradezco a todos. Y singularmente a mi colega que tiene más datos que yo y creo que entre los dos logramos más o menos aclarar un poco esta oscura, este panorama deprimente que nos rodea. Adiós, hasta otra ocasión. Gracias a todos, que estén muy bien y seguimos recibiendo felicitaciones para los dos. Muchísimas gracias a todos y que tengan Gracias. Hasta pronto. Abrazos.